es una representación de la bondad que tiene el mundo gracias a la paz romana. La mujer dentro de la religión romana tuvo tres grandes papeles: como diosa, como sacerdotisa y como devota. Además, encontraba fortaleza en los auspicios y presagios favorables, así como en la profecía de una virgen de noble familia, y doblemente porque, en Clunia, el sacerdote de Júpiter, avisado por un profundo sueño, había retirado aquel mismo oráculo emitido de forma idéntica 2 años antes por una joven profetisa. Suetonio, profecía romana. Nuestra cultura, nuestras creencias están sin duda imbuidas por esa herencia del espíritu grecolatino. Nos encontramos en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el lugar donde se reúne todo el alma de este periodo histórico. Pilar, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido tan impresionante. Gracias a vosotros por acordaros de un museo como el espacio de la memoria. Realmente los romanos creían en la adivinación a través de los sueños, a través de los muertos, incluso a través de las pitonisas, de los adivinos. ¿Era importante la magia en el mundo romano? Sin duda, la magia impregnaba toda la vida, tanto pública como privada. Eso sí, a nivel público se negaba y a nivel privado se practicaba. 2 ejemplos. Cicerón, todos lo conocemos. A él no le importaba recordar, y en los sitios convenientes, que su nodriza había profetizado, ¿no?, que ella amamantaría a uno de los grandes hombres de su tiempo. Y el caso contrario, César, que no quiso hacer caso al adivino que repetidas veces le dijo: cuídate de los idus de marzo. Indudablemente en Extremadura, como en el resto de España, quedan restos no solo de la magia romana, sino de toda una serie de pobladores e invasores que pasaron por España. Es mucho más frecuente, por supuesto, la magia morisca y la magia judía. ¿Quién no practicaba rituales mágicos? Los romanos, los griegos, los fenicios, los sumerios y cualquiera que tuviera un concepto trascendente de la vida y de la existencia, es decir, todos. Los romanos, por supuesto. Los romanos, además de transmitir multitud de inventos de la vida cotidiana, incluido el derecho y los alcantarillado y cualquier cosa que ahora consideramos habitual, no olvidemos que procedemos de la cultura romana, ellos tenían un concepto mágico de la existencia, hasta tal punto que no hacían prácticamente nada que no estuviera avalado por sus dioses. Es decir, el concepto natural y sobrenatural que había en aquellas épocas era más común y más unido de lo que nos podemos imaginar. Sin embargo, estás hablando de palabras y una magia fuerte, la magia del verbo, la magia de la palabra. Sí, es una de las magias más fuertes, que se basa en conocer el auténtico nombre de las cosas. Y hay una magia de la palabra hablada y una magia de la palabra escrita. Un ejemplo de la magia de la palabra dicha, la evocatio, cuando 2 distintos pueblos se enfrentan, quien conoce el auténtico nombre del dios protector del enemigo lo dice en voz alta, le llama, se trae a su protector y ese otro pueblo se queda desenarbolado. O una forma muy curiosa de cómo cualquier persona puede intentar llegar a un dios y conseguir el auténtico nombre que a él le hace falta.
Vamos a poner un ejemplo. Tú te encuentras en una disyuntiva personal, accedes a un templo, consultas al dios, sales del templo con las manos tapando tus oídos. Y cuando llegas a un espacio donde hay muchos distintos conversaciones, distintas palabras, abres tus oídos y esa primera palabra que entre todas te llega con nitidez es el mensaje del dios. ¿Existen pruebas físicas, arqueológicas de la práctica de la magia en Extremadura? Sí, y también son comunes a otros museos arqueológicos. Aquí tenemos una pieza muy singular que creo que merece la pena resaltar. Es una lápida en mármol dedicada a la diosa Taequina, que es una diosa prerromana que se asocia a la Proserpina romana. Y en realidad es una maldición. Es una señora que está muy enfadada con alguien que le ha robado una serie de prendas y tal, y entonces las describe y finalmente hace la maldición de que esa señora o quien lo hizo que se pudra en los infiernos, ¿no? Muchos de los objetos que han pasado a nuestros días tienen que ver con tablillas de maldiciones romanas. Es decir, cuando a alguien se le cruzaba, alguien le querían echar el mal de ojo, no utilizaban estas palabras, sino que hacían unas tablillas en plomo, sobre todo, porque era el elemento de Saturno, para intentar fastidiar al vecino, a la vecina de turno, por algo que había cometido. Entonces, estas tablillas que luego se enterraban o se metían en sótanos, precisamente en el inframundo, para que llegaran cuanto antes a la diosa Hécate, o a Plutón, o a Saturno, se utilizaban muchísimo para la fertilidad de los campos, para la fertilidad de las mujeres, los rituales, las invocaciones, los talismanes, las supersticiones, los amuletos eran muy habituales. Y incluso hay esas mismas elementos pueden servir a la contra de defensa. Por ejemplo, hay gladiadores que lo llevaban atados en los tobillos para prevenir una mala herida durante los combates, por ejemplo. Hemos estado hablando de maldiciones, pero claro, si te maldicen tienes que saber cómo defenderte. Los romanos eran muy aficionados a los amuletos. Sí, sobre todo aquellos que tenían más que perder, aquellos que tenían que la gente les tuviera pues envidia, ¿no? Sobre todo el mal de ojo, el fascinum, ¿no? Hay un dios además para el mal de ojo, el fascinum. Entonces, ¿qué se hace? Pues se recurre a los amuletos. En el mundo clásico los amuletos tienen fuerza por la forma o por el material. Los amuletos acompañan al hombre desde la antigüedad. De hecho, hay excavaciones arqueológicas, por ejemplo en Israel, donde se han hallado cuentas verdes que eran un amuleto para propiciar la lluvia y las buenas cosechas, y estamos hablando que tienen una antigüedad de más de 20.000 años. Por lo tanto, han sido un elemento recurrente en nuestra historia y que duda cabe que en el mundo romano esto tenía una gran popularidad. Sabemos que los niños, por representaciones que nos han llegado hasta nuestros días, tenían sus propios amuletos. Por ejemplo, los varones llevaban las bulas, unos saquitos o bolsas donde se guardaban amuletos de tipo fálico, incluso metales preciosos o plantas. Y las niñas llevan una lúnula, o sea, eso es un creciente lunar, pero con los cuernos hacia abajo, que es la gran protectora de los males de la mujer. Hay otro gran misterio que tenemos que seguir investigando por aquí cerca, son los mosaicos romanos, de los que se dicen que guardan grandes enigmas. Muchos personajes famosos romanos se sirvieron de la magia y de las profecías para llevar a cabo sus gestas. Un ejemplo es Espartaco, el tracio que dirigió una rebelión de esclavos contra la República Romana. El historiador Plutarco aseguraba que contó con el apoyo de una adivina. Además, la mujer de Espartaco, dada a los agoreros e iniciada en los misterios de Baco, interpretó el que una serpiente se enroscara en el rostro de Espartaco mientras dormía, como una clara señal de que llegaría a tener gran poder.
Pilar, una de las piezas más importantes de este museo son sin duda sus mosaicos, y concretamente el mosaico nilótico. ¿Todos los mosaicos tienen claves ocultas? Todos, porque obedecen a la intención de quien lo encargó y querían pues mostrar desde su riqueza hasta su pertenencia a cualquier pensamiento filosófico o religioso, de cualquier forma. Este en concreto, pues vemos que es muchas escenas que están justapuestas y que se hablan de cosas diferentes. La parte central es Orfeo y la música. Tenemos también las victorias que de alguna manera completan la escena. Son esas mujeres que en realidad son seres mitológicos que lo que hacen es pues eso, anunciar la victoria y coronar, ¿no?, a mortales y a dioses. Y luego esas escenas que están escogidas, ¿no?, y combinadas por quien hace el encargo, están separadas por esos nudos, ¿ves? Esos nudos de Salomón, que son los que separan las escenas, y la parte exterior pues es una escena del Nilo, una escena nilótica que lo que viene a contarnos es que en esos momentos ya Roma estaba dominada por la egiptomanía. Muchos de ellos son figuras geométricas y harían una función muy parecida al mandala de los tibetanos, de los budistas, de los hinduistas, es decir, de un medio en el que tú, si lo observas profundamente, creas un estado alterado de conciencia. Entonces, muchos de estos mosaicos que se colocaban en los suelos o bien en las paredes ejercen este efecto, vamos a llamarlo, taumatúrgico. Además, este mosaico tiene algunos detalles que podrían dar lugar a extrañas interpretaciones. Hay pequeños hombres montados en enigmáticas criaturas. Pues son pigmeos y cocodrilos, y también hay un hipopótamo. Es mostrar ese mundo nilótico. El pigmeo significa, de forma anecdótica, porque si ves están tratados un poco de forma burlesca, el hecho de que un pigmeo arrastre toda una barca es algo un poco probable. Además tienen unos falos enormes. Están tratados de una forma burlesca, pero en realidad lo que representan es ese mundo lejano, ese mundo exótico y cómo tienen que enfrentarse por vivir en esas zonas a elementos de la naturaleza que son casi incontrolables, en este caso representados por los cocodrilos, que están asociados lógicamente al Nilo, ¿no?, al gran río egipcio. Pilar, este mosaico tiene trozos que están reconstruidos. ¿Fue al intentar sacarlo o hay alguna historia curiosa detrás? Pues este mosaico tiene una historia que no es solamente suya. En otros lugares también se han producido con ligeras variantes. Se dijo que este mosaico ocultaba un tesoro bajo él en el momento en que se halló. Y entonces la gente del pueblo fue picando, y si ves por la reconstrucción que se ha hecho, la restitución, es en las figuras que parecían a priori más significativas donde picaban porque creían que podía ser la clave para mostrar dónde estaría el tesoro en sí. En Extremadura se ha dado la creencia que bajo determinados elementos arqueológicos había tesoros escondidos. Esto ha provocado que muchos enclaves arqueológicos hayan sido destruidos o hayan sufrido daños. Un ejemplo son algunos mosaicos romanos, pero también elementos de otras culturas, como por ejemplo los berracos, los toros pertenecientes a la cultura vetona, al pueblo vetón. Un ejemplo muy claro lo encontramos en Segura de Toro, en la provincia de Cáceres, donde había un berraco que incluso da nombre a este municipio, que fue destruido para comprobar si en su interior había oro. El berraco todavía se encuentra en el municipio, pero ha tenido que ser reconstruido debido a este problema, a esta creencia. Tuvimos una suerte para la arqueología, y es que se hizo un apunte en el momento de su aparición que ha permitido poder reconstruirlo, porque sí, lo dejaron muy deteriorado, buscando ese tesoro que evidentemente no existía. Él era el tesoro.
Y sin duda otro de los tesoros del mundo grecorromano es el mosaico cosmogónico, que también encierra numerosos secretos. Sí, además el mosaico que ha dado quizás más ríos de tinta a la hora de intentar averiguar qué es y qué representa y qué hace ahí. El mosaico cosmogónico hay que empezar por decir que es el más importante del mundo romano, o uno de los más importantes del mundo romano. Tiene una factura artística prácticamente inigualable. ¿Qué representa? Bueno, pues se ha dicho que sí, que es una interpretación del universo desde un punto de vista órfico, o lo es desde el punto de vista del pitagorismo y del neopitagorismo. Todo eso puede, en cierto modo, caber ahí, porque hay distintas pinceladas. Pero en realidad lo que hay, a nuestro modo de ver, es una representación de la bondad que tiene el mundo gracias a la paz romana y al equilibrio que da Roma. Es el poder de Roma en el universo. Y eso dirás, y en una punta del imperio, pero es que cualquier romano, en cualquier punto del imperio, tenía por encima incluso de sus dioses la idea de Roma, porque era una idea que servía no solamente a una forma de vida, sino a una forma de pensamiento. Las mujeres tienen una importancia muy grande en la magia y en el mundo grecolatino, ¿verdad? En la ley de las 12 tablas se sanciona la práctica de la magia. Este texto, que contenía normas para regular la vida del pueblo romano, condenaba los medios mágicos que atentaban contra la salud, contra los bienes materiales y la reputación de los ciudadanos, de los cuales el más universal era la utilización del llamado malum carmen, la encantación y la fórmula mágica. Las condenas a la magia se dieron durante toda la historia del Imperio Romano, unidas más tarde a las creencias de colectivos que agitaban el orden establecido, como los cristianos. Pilar, ¿era la mujer protagonista de los rituales en el mundo romano? La mujer dentro de la religión romana tuvo tres grandes papeles: como diosa, como sacerdotisa y como devota. Como devota, sus rituales estaban siempre en el ámbito doméstico. Solo una fiesta, matronalia, celebrada el 1 de marzo, permitía una cierta visibilidad social de la mujer con un rito exclusivamente femenino, aunque gran parte de esa fiesta se hacía en el hogar. ¿Floralia, por ejemplo? Flora no era una de las grandes diosas del panteón clásico, pero sí empezó a tener con el tiempo, fue adquiriendo más y más protagonismo, por lo que tenía que ver con la fecundidad y por lo tanto asociadas a otras diosas más propias del panteón clásico. Las mujeres en este caso eran más que protagonistas. ¿Qué tipo de mujeres eran las protagonistas? Que eran las prostitutas. Estaban fuera de otras prácticas religiosas, y en esa fiesta ellas eran las que actuaban como sacerdotisas, y les permitía ver que, aunque eran consideradas evidentemente como tal, como prostitutas, no estaban tan fuera de la sociedad como estuvieron en otras civilizaciones posteriores. Es difícil aceptar que existiera la prostitución ritual en el pasado desde el punto de vista de nuestra cultura occidental, judeocristiana, pero lo cierto es que se ha dado en todas las culturas del mundo y todavía hoy se practica en lugares como la India o Nepal. Lo que ocurría es que había mujeres dedicadas en templos a diosas del amor como Ishtar, Astarte o Afrodita, que se ofrecían a todo aquel que requería sus servicios por dinero, y ellos consideraban que ese acto sexual se hacía en honor de la diosa.
lo que provocaba que a través de la magia simpática o asociativa las mujeres pudieran tener fertilidad, las cosechas fueran bien y hubiera prosperidad en este lugar. Y sabemos que esto también se ha dado en Extremadura porque hay estudiosos a los que he entrevistado que me han apuntado que en Canchorroano se practicaba la prostitución ritual. Hay diosas muy importantes para la figura femenina como Isis. Sí, porque aunque Isis fue lo que se considera una externa superstitio, o sea, una religión extranjera, al final consiguió entrar en Roma, sentarse en Roma. Aquí en Mérida tuvimos sacerdotisas de Isis. ¿Quiénes eran? Mujeres, para empezar, de familias muy adineradas, porque costaba mucho dinero el poder hacerse con un sacerdocio, pero les permitía tener una ascensión social y un papel fuera del ámbito del hogar. Ellos se ocupaban cada día de vestir a la diosa, de hacer las abluciones correspondientes, y luego en los momentos de las grandes fiestas de la diosa pues salían en procesión completamente vestidas de blanco. Porque se puede decir que el papel de la mujer era un poco ser intermediaria entre los dioses y los hombres. Para eso ahí sí que tuvo un papel absolutamente de protagonismo por encima de los hombres. Eran las mujeres y los hombres en estado de debilidad, o sea, los niños o los ancianos, los que los dioses elegían para mostrar sus mensajes. La Sibila de Cumas, la Pitia de Delfos, eran mujeres, pero no mujeres cualquiera. En el caso de la Pitia eran mujeres pertenecientes a las grandes familias aristocráticas de la Grecia arcaica, que durante mil años, casi 1000 años, estuvieron profetizando en el templo de Apolo. La mujer tenía su papel en la religión romana, aunque es cierto que pertenecía más bien al ámbito de los cultos privados, porque el hombre tenía más protagonismo, su figura en los rituales públicos también estaba presente, aunque tenía prohibido realizar ciertas prácticas, como por ejemplo los sacrificios de animales. Aún así, la mujer tenía sus cultos principales. Un ejemplo es el de las vestales, las sacerdotisas que honraban a la diosa del fuego del hogar, a Vesta. Estas mujeres tenían que ser vírgenes y su función principal era mantener el fuego de la diosa, no dejar que esa llama se apagara en el templo, porque si ocurría, pues era un símbolo de que podía ocurrir alguna catástrofe. Tampoco podemos olvidarnos de las sibilas, esas mujeres que tenían el don de la profecía, de poder conocer el futuro, de contactar con el más allá. Estaban destinadas a ejercer en los oráculos, y hasta Heráclito cita a la Sibila de Delfos en sus obras. No siempre tuvieron esta visión positiva, digamos. Hay también mujeres o figuras femeninas que tienen una connotación muy negativa. Por ejemplo, las parcas que cortaban los hilos de la vida, o las furias que presentaban el espíritu de los asesinados ante sus propios asesinos. ¿Pero qué ocurría con los niños? Los espíritus de los niños tenían el peligro de convertirse en los espíritus que más podían molestar a los vivos. ¿Por qué? Pues porque no se les había dado la oportunidad de vivir. Entonces tenían que ser enterrados rápidamente, y en algunos casos se enterraba bajo las tejas de la casa familiar, con la intención primero de que de convertirlos en algo positivo, o sea, en elementos protectores del hogar, y para no separarlos de esa familia a la que apenas habían podido disfrutar. Hemos hablado de mujeres, hemos hablado del papel de los niños, pero ¿qué ocurría con los hombres? Estaban muy relacionados con la adivinación, ¿verdad? Cierto, pero con la adivinación oficial. Las mujeres, los niños, los ancianos, digamos que estaban en el límite, ¿no? En la periferia de la religión oficial. Los hombres estaban en el centro de la religión oficial. Los arúspices eran los augures, eran quienes
constituían un colegio sacerdotal oficial y eran los que llevaban a cabo todos los tipos de adivinación dentro de los rituales de la Aulilia o de cualquiera de los grandes rituales oficiales y de las ofrendas que se hacían para el bien de la ciudad, para preguntar sobre una guerra o para cualquier otro motivo. Ellos eran los únicos que estaban, digamos, legalizados para hacer convenientemente esos rituales. Pilar, muchas gracias por habernos descubierto algunos de estos secretos de la antigua Roma y por habernos enseñado esta maravilla de museo en la que el mármol todavía se ve que rezuma magia. Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito.